¿Quién está preparado para morir? Bueno, creo que nadie. ¿Y por qué deberíamos de estar preparados? Bueno, el día de hoy hablaremos de la muerte. Acompáñame a descubrir qué rodea todo este misterio. Bueno, la muerte. De lo que no podemos escapar, aquello que nos persigue durante toda nuestra existencia hasta que nos alcanza, algo prácticamente intransferible y simplemente inevitable. Cuando hablamos de la muerte, pues todos estamos en el entendido que es aquel momento en el que nuestro cuerpo deja de funcionar, nuestra respiración cesa, el corazón deja de latir e incluso nuestro cerebro deja de tener actividad eléctrica. Sin embargo, recientes investigaciones han demostrado que tal vez pueden ocurrir ciertas cosas incluso después de que alguien muere. No vamos a decir que es vida después de la muerte, como tal, pero hay información interesante al respecto. Bueno, vamos a conocerlo. En este caso, la muerte clínica o lo que se denomina oficialmente alguien murió es cuando alguien que tiene la autoridad necesaria, está avalado por algún colegio médico o tiene la preparación necesaria, puede dar validez oficial a esto y decir, bueno, ya oficialmente se murió. En este caso, la muerte clínica ocurre cuando sufre un paro cardiopulmonar, es decir, el pulso no se percibe o es inexistente, la respiración cesó, también no hay conciencia. Aunque este estado se puede revertir si en los primeros momentos, incluso en los minutos posteriores, los más cercanos este momento de la muerte, se aplican las técnicas de reanimación pertinentes, pues bueno, se puede llegar a revertir y la persona puede seguir viviendo. Cuanto menos se tarde en hacerlo, mejor, ya que las células empiezan su proceso de muerte, es decir, se quedan sin oxígeno, sin azúcar o energía, y pues de alguna manera ya empieza a morir realmente. Entonces, de alguna forma es como si estuvieran esperando que las funciones regresen a la normalidad y poder seguir, ya retomar su camino. Cuando pase el tiempo que se prevé, que son alrededor de 7 minutos aproximadamente, en el que se puede todavía hacer algo, cuando pase ese tiempo, las células ya agotaron las reservas que les quedaban de oxígeno y ahora sí, es como se puede decir que empiezan a haber daños porque ya empieza a morir. Entonces, una vez pasado este tiempo, eh, si la persona llega a ser reanimada, pues es muy probable que pues, presente algún daño, ¿no? Entonces, lo ideal sería que en ese periodo de tiempo se haga algo, lo más pronto posible. Bueno, ahora, hablando de lo que sucede durante la muerte o después de la muerte, eh, hay hallazgos e investigaciones que indican que nuestro cuerpo deja de funcionar y proveer oxígeno y la energía a las células a través del flujo sanguíneo. Eh, se podría llamar como una especie de espera, ¿no? En el que el cerebro funciona todavía y de alguna manera espera que la actividad y el flujo regrese a la normalidad. Obviamente esto dura bien poquito. En esencia, en este caso, Loretta Norton, una neurocientífica de la Universidad de Ontario Occidental, en un estudio realizado a personas con enfermedades terminales, en donde pues prácticamente ya se les había declarado muertos, ¿no? Y que se desconectaron de los soportes vitales, obviamente aparatos que ayudan a mantener a la gente viva, ya en estos casos, se les declaró muerto. Y pues bueno, detectaron que en uno de estos pacientes seguía la actividad cerebral por más de 10 minutos. Obviamente no es la misma actividad cerebral que tenemos como cuando estamos así despiertos, hablando o haciendo cosas, ¿no? Vivos en esencia. Más bien se encontraron la existencia de ondas delta, que bueno, estas ondas se presentan en la fase de sueño profundo. Entonces, de alguna manera esto quiere decir que había cierto tipo de actividad cerebral todavía, incluso ya después de que se declaró muerta la persona. Obviamente esto
No significa que la persona haya estado consciente completamente o que haya tenido conciencia en un momento, ¿no? Ya después de morir, o que esto justifique que exista vida después de la muerte. No, todavía no llegamos a ese punto. En este caso, eh, otra persona que habla al respecto es Sam Parnia, que es director de investigación de cuidados críticos y resucitación de la Universidad Estatal de Nueva York, en donde, bueno, dice que de alguna manera después de fallecer pasa un cierto tiempo hasta que las células de nuestro cuerpo comienzan su propio proceso de muerte. En esencia esto es que el cuerpo tiene diferentes tiempos para morir y no lo hace al instante después de que morimos. Entonces, esto podría de alguna manera dar o ayudar a reforzar la idea de que algo sucede. Obviamente, es algo extraño. No sabemos en esencia qué es todavía, pero de alguna manera algo está pasando. Obviamente, repito, aquí no se justifica o no quiere decir que ya se comprobó la vida después de la muerte. Pues no. En esencia están indicando estos señores que el cuerpo tal vez tiene diferentes tiempos para empezar a morir. Y lo que podemos detectar o lo que se ha detectado tal vez son las cosas apagándose una a una en diferente momento. Tal vez el cuerpo ya dejó de funcionar, pero el cerebro tal vez todavía se está apagando y disminuyendo su actividad poco a poco. Entonces, tenemos otro aporte a este tema, que es por parte de Peter Noble. Peter Noble sería, creo, microbiólogo de la Universidad de Washington en Seattle, que realiza un estudio genético en ratones y peces cebra. En este caso se estudiaron las células que los componen, ¿no? Pero bueno, la idea es que estos animales, estos animales ya habían muerto, pero detectaron que las células seguían vivas 4 días después de la muerte de estos animales. Incluso se detectó un aumento en la actividad. Esto también lo habló refiriéndose a que un par de semanas después también se seguía detectando la actividad cerebral. En este caso, este tipo de genes que de alguna manera tienen que ver con el desarrollo del organismo en los primeros años de vida, o más bien previo al momento en el que ya es un organismo completo y sirven para formarlo, indicaría que tal vez, bueno, puede ir por dos lados esta conclusión, ¿no? Dice que por un lado, de alguna forma, las células regresan a un estado previo o más bien empiezan a parecerse a su estado en cuando se estaba desarrollando el embrión. O la otra, que simplemente el cuerpo tiene diferentes tiempos de muerte. También es otra idea que va apoyando este punto, ¿no? Como que va ganando esa idea de tal vez en sí no haya vida después de la muerte, simplemente el cuerpo se está apagando en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente no lo sabemos a ciencia cierta, incluso la gente de ciencia pues está todavía ahí con la duda, no se atreven a asegurar algo porque pues, realmente es muy complicado hacerlo, ¿no? Tendría un impacto grandísimo el decir, pues, hay vida después de la muerte, ya lo comprobamos, pues no, todavía no hay evidencia, todavía no se demuestra, todavía pues seguimos en las mismas. Pero bueno, perdón, tengo un poco de gripa. El día de hoy, bueno, seguiremos ya conocimos un poquito de lo que es la muerte, de lo que se ha encontrado al respecto y pues bueno, vamos a empezar con un poco más, un tono más relajado, ¿no? Aquí ya vamos a hacer preguntas, vamos a incluso sentirnos filósofos el día de hoy. Bueno, ya sabemos qué significa la muerte y lo que hay. Ahora, en este caso, ya esto es más cuestión personal. He estado pensando mucho en la muerte. En esencia, algo que, bueno, la muerte como fenómeno, la muerte como eso inexplicable. De alguna manera he estado pensando en la cuestión de, tenemos varias formas de explicar a la muerte. Una es la científica,
Por otro lado, vamos a algo que podría ser un poco más personal y que nos llega a veces a lo más profundo, ¿no? En nuestro ser, en nuestras creencias, en nuestros miedos y todo. Y en este caso, pues bueno, hablando de las cuestiones de creencias. En este caso, recordemos que el ser humano tiene la necesidad de sentirse protegido por algo más grande, algo que le dé la certeza o seguridad de que no está solo. De alguna manera, esta es la puerta de entrada de lo que conocemos a la fe, que es creer en algo o creer que existe algo sin tener alguna fuente sustentable, pero es algo que podemos llegar a creer fuertemente, fervientemente. Eso es lo padre de la fe, que es personal, que es algo que cada quien elige hacer, ¿no? Que elige tener. Entonces es como dar un salto al vacío sin saber qué esperar, pero hay el convencimiento de que puede haber algo más. En esencia, como seres humanos recurrimos a la fe y en este caso lo relacionamos obviamente con las religiones, que es más común hallar la fe en este tipo de, pues, de cuestiones, ¿no? De grupos, de ideas. Entonces, podemos decir que gracias a esa necesidad de alguna manera de sentirnos protegidos, el ser humano ha recurrido a la religión, a la fe, como una forma de esperanza al respecto de la muerte. En general, se habla que tras aquel fatídico momento iremos a algún lugar más agradable, rodeados de cosas buenas, de cosas mejores, y dependiendo de en qué región te encuentres y qué creencias tengas, los beneficios pues serán diferentes, ¿no? Algunas incluyen vida eterna, riquezas, esposas, camellos, amor, paz y pues bueno, infinidad de cosas, ¿no? Y prácticamente olvidarse de todas las preocupaciones mundanas como pagar el crédito, manutención o el dinero en general. En esencia, lo que encontramos es que las religiones en respecto a la muerte siguen rituales con las cuales de alguna manera se acompaña el proceso que de alguna forma sirve para que los que quedan aquí vivos puedan asegurar el paso del fallecido de un punto a otro, es decir, que llegue al lugar prometido. Por ejemplo, para las religiones cristianas, perdón, la muerte sería una especie de alguna forma, una especie de castigo divino, de la cual viene una idea negativa, es decir, es algo que da miedo y es algo no deseado, pero tenemos que atravesar, que tenemos que pasar. Aunque después del castigo, bueno, en esencia de ese proceso, puede haber una promesa de vida eterna. Esto es, una vez que has cumplido tu condena o penitencia por las malas acciones en vida, tienes la posibilidad de seguir viviendo en el fin de los tiempos, ¿no? Vas a regresar a tu cuerpo y pues, no sé, seguirás viviendo la vida eterna. Entonces, esa es una idea, ¿no? Para el hinduismo, la muerte se ve de una forma un poco más distinta. Es decir, la idea de la muerte solo es una transición, un cambio, un trámite, que en esencia permite pasar de un cuerpo a otro. Obviamente, todas las religiones tienen un elemento moral y aquí es en donde también se deja ver. En este caso, se dice que si tu vida estuvo llena de bondad, de actos buenos, de cosas que aportaron a la humanidad, ¿no? Que hiciste cosas buenas, pues es probable que tengas tu lugar asegurado, tu pase VIP para el Suagra. En este caso, que sería una especie de reino, un conjunto de reinos divinos que serían como el cielo o los, sí, como el cielo, ¿no? Para las otras religiones judio-cristianas. Entonces, para el hinduismo, pues sería esta parte, ¿no? Vas al Swarga, perdón, y de alguna manera, pues ya vas a disfrutar todo lo bonito. En dado caso que no hayas cumplido con esta meta, esta cuota de cosas buenas, pues de alguna manera, o tuviste muchas acciones malvadas, pues irás al otro lado, que sería el Naraka, que de alguna manera pues es un similar al purgatorio o al infierno. Dentro de otras tradiciones, pues tenemos también el hinduismo,
bueno, perdón, siguiendo con el hinduismo, que es lo mismo, perdón, se termina en este caso con la incineración del cuerpo, lo cual es una destrucción del recipiente del alma. En este caso, em, es para que, ok, ya terminaste de usar pasas el trámite, vas a a tu otra vida y vas a buscar otro cuerpo, otro recipiente del alma. En este caso, pues se cree que esta búsqueda puede tardar siglos e incluso milenios. Bueno, regresando a lo de las judeocristianas, pues bueno, es ahí, pues se entierran los cuerpos para que de alguna manera, pues al final de los tiempos, pues puedan de alguna manera resucitar, ¿no? Entonces, son ideas diferentes prácticamente del mismo fenómeno. Para algunas religiones africanas, pues la vida puede ser como aquel tránsito del mundo material al espiritual. Obviamente eh, es una transformación, ¿no? Y ahí la visión de la muerte puede ser más una celebración, más que un castigo o algo triste o algo lleno de dolor. De alguna manera, pues es también otra forma de ver el mundo, ¿no? En esencia, aquí pues lo que nos damos cuenta es que no importa de dónde seas, en qué creas, la muerte va a pasar, tú decides cómo verla, ¿no? Cómo afrontarla, ¿no? Ya sea la muerte de los demás o incluso la propia idea de tu muerte, ¿no? Entonces aquí se pueden desprender miedos, angustia, felicidad incluso o pues muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahora todo esto Em, podemos decir que la muerte en general se puede ver como el paso de un punto a otro. Sí, claro. El bien o el mal, pues también van implícitos ahí, porque ya tenemos visiones religiosas, creencias y que explican esto, ¿no? Pero si quitamos todo este conocimiento que acabamos de mencionar, si nos vamos un poco más profundo, si quitamos ese elemento esperanzador, esas ideas de que podamos seguir viviendo después, ¿realmente qué nos queda? Si no tuviéramos estas ideas que nos ayuden a sobrellevar este fenómeno, ¿seguiríamos teniendo miedo a la muerte? ¿Seguiríamos viéndola como algo positivo más que negativo? ¿O sería totalmente negativo? ¿Sería un mundo lleno de miedo? Bueno, em, las ideas de lo que vendrán después de la muerte puede modificar nuestra relación con la muerte, obviamente. Como ser humano podría decirse que el miedo a lo desconocido siempre tendrá un peso y esto es innegable y esto es más fuerte de lo que pensamos. Si quitamos las ideas de seguir en una forma diferente, por ejemplo, la vida después de la muerte, yéndonos a cualquier reino o a un infierno, ¿qué podemos esperar? Realmente no tenemos una respuesta al respecto, no hay nada claro. Bueno, también existen personas que han pensado, que han experimentado lo que se denomina experiencias cercanas a la muerte. Y estas experiencias en esencia son personas que que por alguna cuestión han llegado al punto en el que han sido declaradas muertas y ellos de alguna manera recuerdan tener visiones sobre bueno, esto va desde que han escuchado, por ejemplo, gente que ha estado en salas de quirófano, se mueren y son capaces de recordar todo lo que se dijo durante el proceso en el que intentaron reanimarla, que bueno, pudieron haber observado lo que estaba pasando alrededor desde otro punto, otra perspectiva, que no era estar acostado en una cama, sino como si ellos estuvieran rondando en la habitación, hasta otras personas que narran haber sido uno con el universo, haber sentido una conexión espiritual, si quieres llamarlo así, en el que se desprendieron del miedo, de la angustia, de todo, o incluso que pudieron viajar a otros lugares, ¿no? También hay aquellos que aseguran haber visto a su deidad. Entonces, pues todo esto, de alguna manera, pues nos hace pensar, ¿no? Sin embargo, aquí viene pues el golpe de realidad. No podemos comprobar esto. No podemos, obviamente no se quita mérito a a las experiencias, sin embargo, y esto no quiere decir que sean falsas. Simplemente no hay forma de comprobar que eso sea real. Como hablamos al inicio, existen cuestiones que hacen pensar o que pueden indicar
que este tipo de experiencias podrían ser una respuesta del organismo, una respuesta del cuerpo para poder hacer ese trámite un poco menos traumático. Como se mencionaba en ese momento, la actividad cerebral puede seguir, pero esto no representa que en esencia haya vida. Puede ser lo que queda, puede ser ese remanente, pero de alguna manera ya no es la vida como la conocemos. Pero esto también no significaría que alguien haya ido a otro lugar. Sin embargo, no tenemos forma de desmentir o comprobar estas experiencias. Entonces, ahí el misterio en cuanto a eso. Seguimos prácticamente en las mismas. Ese tipo de cosas, pues obviamente también nos dan esperanza. Es como seguir en la idea de, pues bueno, tal vez sí hay algo, pero todavía no se puede comprobar. Bueno, tal vez em, todavía hay muchas cosas que descubrir, pero regresando al punto ya, ¿qué tenemos? Si las experiencias cercanas a la muerte de alguna forma dan cierta esperanza y no pueden, o tal vez no pueden ser, no sé, comprobadas o desmentidas, y en realidad vamos a irnos hacia un punto, ¿no? Hacia el punto en el que tal vez no, en el que tal vez no tengan ese sentido místico o paranormal. ¿Qué nos espera? El miedo a la muerte sin duda siempre está presente. Regresamos a esa idea, que si las experiencias, bueno, estas experiencias no nos dan una certeza que tenemos realmente. Obviamente, ¿qué es lo que nos puede dar miedo de la muerte? La idea de dejar de respirar, todos hemos experimentado esa sensación, es desesperante. Dejar de, obviamente, dejar de existir. En este caso, perder la conciencia, que es dejar de estar experimentando todo lo que nos recuerda de alguna manera que estamos aquí. Todo aquello que nos hace sentir, ok, hay algo aquí, estoy aquí, me doy cuenta de las sensaciones, me doy cuenta de todo, mis pensamientos, ideas, todo esto que me hace sentir vivo de alguna manera. También caer en el olvido. Obviamente todos nos damos cuenta que cuando alguien muere, pues parece que el mundo sigue girando, bueno, pues obviamente sigue girando, pero pareciera que nada pasa, realmente pareciera que somos un momento, solo un breve momento, y las personas siguen su vida, siguen adelante, y nosotros quedamos ahí en ese lugar. Entonces, este podría ser parte de los miedos que acompañan a esta idea, este miedo. Pero también por eso podemos relacionar que las ideas de una posible vida, es decir, una posible conciencia futuro, tal vez en un plano distinto, tiene tanto peso. O sea, es decir, ¿por qué las personas nos aferramos a esas ideas, a esas promesas? Puede ser la esperanza de mantener lo que conocemos en vida, mantener la conciencia, tal vez mantener nuestros hábitos, nuestras actividades, tal vez en otro lugar, pero seguir existiendo. Pero si quitamos todo eso, regresamos al mismo punto. ¿Qué certeza tenemos al respecto? ¿Qué clase de confirmación podemos tener de que algo hay más allá, fuera de que lo que nos enseñaron en los servicios religiosos? Recordemos que ningún ser humano ha podido escapar de la muerte. Llámese, o más bien, no ha podido y pues prácticamente imposible que lo haga. Llámese como se llame, llámese papa, cura, rabino, anciano, Dalai Lama, quien quieras. Todos están condenados al mismo destino que al resto. Entonces, las ideas sobre la muerte de la muerte solo más bien nos pueden ayudar a calmar o reducir la ansiedad que nos puede generar la idea de este fenómeno. No hay forma de comprobarlas, obviamente, no hay forma realmente de tener la certeza de que serán así. Es más, por más apegados que estemos a una idea de una vida posterior, es innegable el miedo que subyace en ella. No todos, eh, más bien, si no tuviéramos miedo a la muerte, ¿por qué, por qué no podríamos aceptar más bien la idea de que es un final absoluto, la nada?
el olvido, abrazar la resignación, que simplemente esto es algo que sucede porque sí, sin planes posteriores, sin castigos divinos. Parece ser que nunca sabremos a ciencia cierta qué es lo que sucede después. Bueno, esto hasta que nos toque experimentarlo por nosotros mismos. Y ahí podremos decir, si seguimos conscientes, tal vez, pues bueno, sí, tal vez teníamos razón en ese momento de lo que estaban pensando. O tal vez, pues ni siquiera sepamos, porque ni siquiera habrá nada, ni siquiera habrá conciencia, ni siquiera habrá un despertar. Simplemente todo será la nada. Entonces, nunca sabremos qué sucede. Nadie puede demostrar que existe algo más allá o no, ni tampoco desmentirlo. Y mientras esta condición siga presente, pues todas las ideas son válidas. Así que seguimos en la incertidumbre, seguimos en el tal vez sí, quiero creer, pero ¿y si no? Tampoco tengo forma de comprobarlo, desmentirlo. Entonces, no podemos decir lo sabía o simplemente sabía que no hay nada. Todavía no podemos hacer eso. Ni la ciencia ni la religión pueden explicar realmente ese fenómeno. Y ese es un misterio totalmente que creo que nadie va a descubrir, al menos en vida. Y obviamente pues no nos pueden comunicar así tan fácil del otro lado, si es que hay algo, ¿no? Entonces, pues seguiremos en esa espera de saber un poco más. Si se puede llegar a algo por, no sé, por investigaciones que muestren que puede haber más sucediendo ahí de fondo, o que pues de plano exista alguien que resucite así meses después, o no sé, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que nos diga algo al respecto. Mientras tanto, pues bueno, vamos a tener que seguir aquí esperando a que ese momento llegue. Pues bueno, puede ser más pronto para algunos que otros, pero en esencia todos vamos a llegar ahí. Así que, pues mientras no sepamos qué show, lo importante creo que es lo que tenemos ahora, disfrutarlo, aprovechar lo más que tengamos de tiempo, de compañía, en todo lo que tú quieras hacer, que te haga feliz. Claro, pues también esto no significa que nos vamos a poner a hacer mal a todo el mundo, ¿no? Porque, pues bueno, eso no está chido. Pero en esencia es disfrutar, vivir y aprovechar nuestro tiempo acá, que no sabemos cuánto tenemos, no sabemos si seguiremos más allá. Bueno, últimamente en TikTok hay, ya como comentario final, hay mucha gente hablando sobre temas de este tipo, asegurando ya cosas, pero pues aquí regresamos al mismo problema. No tenemos forma de. Tal vez el miedo es lo que nos hace hablar, tal vez el miedo es lo que nos ayuda a buscar ideas, convencernos tal vez de que hay algo. Tal vez es el miedo el que nos está moviendo. Y obviamente aquí se presta para la creatividad, aquí se presta para poder tratar de reducir nuestros miedos, nuestra ansiedad ante este fenómeno. Obviamente, también no nos vamos a creer todo lo que nos digan en internet. Obviamente, cada quien va a llegar a sus propias conclusiones. Si algo te hace sentido, pues adelante, créelo. Si no, pues también no lo creas. Esta vida está llena de incertidumbres en muchas cosas y al menos en este tipo de cuestiones. Y pues puedes casarte con una idea o no, pero en esencia, pues al final de cuentas, todos vamos a morir. Pero bueno, la vamos a dejar aquí el día de hoy. Cuéntame en los comentarios qué opinas al respecto de la muerte y de lo que existe después de ella, si es que existe algo. ¿Consideras que hay algo más? ¿No? Bueno, tú dime. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Yo me despido, yo soy M y pues bueno, nos vemos a la próxima. Si es que seguimos vivos, ¿no? Pues bueno, yo me despido, que el conocimiento nos ilumine a todos. Adiós.